y del cuidado de la tierra. Alessandro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Juan. Un saludo a ti y a todo tu amable auditorio. No, es un honor, es un gusto para mí tener la oportunidad de platicar con gente de tu nivel y de los conocimientos que tienes en torno a uno de los problemas que tenemos más graves en el mundo y que lamentablemente la mayoría de los países no han tomado conciencia plena de que estamos destruyendo nuestra casa, que desde las pequeñas acciones hasta las posiciones absurdas como la que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, que son para dar vergüenza al hablar de las energías fósiles y de sus programas fallidos y corruptos de reforestación, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla de un mundo distinto, de islas de energía, de escenarios inimaginables para alcanzar esta energía limpia, este mundo que requerimos preservar y pues salvar a la humanidad, en pocas palabras. Yo te pregunto en primer lugar, Alessandro, agradeciéndote la gentileza de concederme esta entrevista, ¿tú crees que en México se reconoce realmente el problema del cambio climático? Bueno, en principio, la verdad es que muy poca parte de la sociedad tiene conocimiento sobre este gran problema. Es decir, yo me atrevería inclusive a decir que no más del 7-8% de la población de México sabe sobre este asunto tan complicado y tan catastrófico. Por otro lado, pues aparentemente hay un interés por los gobiernos que hemos tenido, pero tristemente en este momento hay otros valores que son más significativos en el México de hoy que en el poder salvaguardar las vidas de la población, el tener acceso a alimentos, el tener acceso a recursos hídricos. Entonces, es, digamos, en cierto modo un poco una demagogia, es decir, tener una presencia, una silla en el foro internacional, pero al final del día no demuestran un interés real. No, y tan es así, y digo, la verdad, y esto lo digo a título personal, con todo el respeto y la jerarquía que me mereces en el conocimiento de estas áreas, a mí me parece una terrible falta de educación, un tremendo error diplomático que teniendo a 40 líderes mundiales estés grillando acá sobre la Suprema Corte, el INE y estos abusadores sexuales y no atiendas lo que el mundo, lo que los verdaderos hombres de ciencia, de inteligencia están tratando. Creo que esta jovencita que participó por México nos dio el ejemplo. Yo como mexicano, te lo digo a título personal, me siento avergonzado de la actitud del presidente. Pero bueno, ¿cuáles son justamente los peligros que enfrenta la población al no ser acatados los lineamientos del Acuerdo de París referentes al cambio climático? Bueno, en México, digamos que si esto no tiene una cuestión reversible, enfrentamos varios puntos complicados. En primera instancia, lo que sería la desertificación por el calentamiento global. Por otro lado, tenemos la cuestión de las inundaciones y la pérdida de zonas costeras derivadas de los deshielos del Polo Norte. Pues sabemos perfectamente que la capa de ozono en el Polo Norte se está ampliando de manera importante y pues en los últimos 30 años hemos tenido un aumento de la temperatura de más de 1 grado. Tenemos calculado en base a investigaciones que se han hecho a través de la IDIS, quien estuvo como presidente, el ingeniero Martín Méndez, de quien yo soy colaborador,
que entre el 2020 y el 2024 puede aumentar a 1.5 grados la temperatura mundial, lo cual es un altísimo riesgo. Por otro lado, tenemos la situación que está ocurriendo en Florida. En Florida, en los últimos 4 o 5 años, ha habido un aumento de la marea entre 42 y 47 centímetros de altura. Si esto continúa, en los próximos 10 años, las principales ciudades de Florida se van a ver inundadas hasta en un 35-40%, lo cual es muy grave. Y estamos hablando de un país con infraestructura, con capacidad financiera. Imagínate lo que sucedería en países de los llamados del bloque del tercer mundo. Es una cosa realmente peligrosa. Por otro lado, otro gran riesgo que vislumbramos es la cuestión de la pérdida de las cosechas, no solo por inundación y desertificación, sino también por la cuestión del aumento de las temperaturas. Entonces, si no tenemos cosechas, pues va a haber una catástrofe agraria y agropecuaria, lo cual va a derivar en una carencia de alimentos inimaginable. Hambruna, en pocas palabras. Así es. Entonces, si no hay alimentos, si ya estamos en una situación caótica de pobreza extrema, tanto en México como en otras naciones de América Central, pues no hay manera de pararlo si no realmente hay un interés por parte de las autoridades y que lo demuestren. O sea, aquí no se trata de demagogia, aquí se trata de acciones. Y de acciones inmediatas. De campañas. Se trata de actitud y de actividad inmediata. Exactamente, acciones inmediatas, porque precisamente aquí en México creo que hay muy poco interés, muy poco conocimiento y muy pocos programas que estén justamente atendiendo el problema del agua aquí en nuestro país. Bueno, realmente sí había muchos programas de agua a nivel nacional en otros mandatos de la historia mexicana. Tristemente, en este momento, digamos que hay otro tipo de prioridades, lo cual va en deterioro de la propia población. Va a generar más pobreza, más problemas sociales, menos capacidad para atacarlo. Esperemos que no se dé pronto, pero es una situación inminente. Y esto lo digo porque no solo es la cuestión de lo que sucedió ayer con el Summit Internacional del Cambio Climático, sino porque hay poca empatía con lo que fue el Día de la Tierra. Entonces, tenemos que tener mucho mayor conciencia para respetar a la naturaleza, respetar la fauna, respetar, digamos, todo lo que engloba la ecología, el entorno, el medio ambiente. Así es. Ahora bien, Alessandro Covarrubias, Pfizer, hay una pregunta que yo le hice hace muchos años a un vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, porque sobre todo cuando vienen las épocas de calor nos empezamos a preocupar del nivel de las presas, de que viene el estiaje, el nivel de Cutzamala que surte al Distrito Federal está en niveles muy bajos, y entonces es cuando nos empezamos a preocupar de si va a haber o no haber agua. Le preguntaba yo en aquel tiempo a este ingeniero, experto también en asuntos del agua, oye, ¿algún día Querétaro se quedará sin agua? Te hago la pregunta genérica, ¿algún día México tendrá problemas graves del agua al punto de que pues las guerras se provoquen? Yo lo he dicho aquí, por la situación del agua. Ya hemos tenido ahí diferencias muy intensas con los Estados Unidos en relación a las cuotas del agua del río Bravo, y así en muchas otras regiones y al propio interior de México. ¿Qué pasa con el agua? ¿No vamos a tener que beber?
Yo siempre lo he dicho en los últimos 10 años, que el petróleo no es el futuro de la humanidad. El agua es un recurso de la naturaleza y sabemos todos perfectamente que si no nos alimentamos durante 20, 30 días, a lo mucho, con una solución de suero podemos salir adelante. Pero si no tenemos agua, bastan 72 horas para que sea muerte. El problema del agua en este momento es muy grave a nivel nacional. Dado los efectos del cambio climático, es evidente que no hemos tenido lluvias en los últimos 11 meses. Las que ha habido han sido realmente esporádicas. Entonces, las cuencas, empresas, principalmente, han sufrido una pérdida aproximadamente del 70%. La cuenca del Cutzamala, en base a nuestras investigaciones, está aproximadamente en el 20%. Si no tenemos precipitación pluvial, entonces poder racionar el agua y poder mandarla a la población va a ser un asunto realmente difícil, realmente complicado. Y recordemos que el agua es un derecho humano. Venderla es igual que prostituir un derecho de los seres humanos. Entonces, no se vale que no haya realmente un programa hídrico en el país, lo cual debería ser en realidad un tema de seguridad nacional, porque en efecto las próximas guerras no van a ser por el petróleo, van a ser por el agua. Más aún, teniendo una cuestión de contaminación importante a nivel mundial, ya sea por petroquímicos, ya sea por emisiones de CO2, ya sea por contaminantes industriales, sea también por la industria derivada del plástico. Hemos contaminado el planeta de una manera realmente indiscriminada. Vale aquí la pena hacer una anotación. Ahora que nos encontramos en una situación de pandemia mundial, muy pocos saben una gran realidad. Por ejemplo, el COP-SAR-2, COVID-19, sobrevive en aguas residuales y estancadas. Entonces, si no hay un tratamiento idóneo, es otra manera de contagio muy grave y es muy difícil de detectar. O sea, no es solo aéreo, también puede ser por la propia ingesta de las aguas contaminadas. Sí, que es un problema que tampoco se ha atendido del todo como debería ser. En México de ninguna forma, en Estados Unidos muy poco, principalmente han sido Alemania, Francia, Austria, Suiza, Holanda e Italia, quienes han realizado investigaciones muy serias sobre el caso. Y en México estamos en la época del protosaurio, de la época del carbón, y tenemos por ello graves problemas de contaminación de aire, agua y tierra. ¿No es así? No debemos enfocarnos en lo que es el uso de los combustibles fósiles. Es muy importante poder dirigir, estando en un mundo moderno, hacia lo que son las energías limpias, es decir, eólicas, solares, principalmente, de tal modo que mientras menos contaminantes y menos emisiones de fluorocarbonos y de CO2 mandemos al ambiente, va a ser mucho más fructífero. Aún con la pandemia a nivel mundial, que muchas naciones cerraron las actividades industriales y sociales, el mundo se recuperó básicamente un 0.01%. Ahorita estamos en una situación realmente importante. Entonces, no se puede echar marcha atrás. Y el actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Joe Biden, cuando fue vicepresidente, era un señor que sí sabía muchísimo sobre este tema, estaba muy
compenetrado con actividades tanto nacionales como internacionales, y es la manera que ha demostrado, no solo a su pueblo, sino al mundo, que está muy preocupado por lo que está ocurriendo. Y él mismo lo dijo muy bien, en los próximos 10 años podemos tener una situación incontenible. Entonces, es hoy el momento de actuar. No nos podemos esperar. Y es también el momento de no hablar de política, sino de hablar de el real método y los mecanismos para salvaguardar la vida humana. Acciones inmediatas. No puedo dejarte ir, Alessandro, sin hacerte una pregunta que tiene mucho que ver con nuestro país. ¿Tú crees realmente que el programa Sembrando Vida sea una solución ecológica, económica, social y de los migrantes para México y nuestro continente? En lo personal, me parece que no, absolutamente, no tiene ni pies ni cabeza. En realidad es una especie de fraude. Y lo voy a explicar de esta manera. ¿Cómo es posible que se pueda pronunciar a nivel internacional un mandatario que va a sembrar 3,000 millones de árboles? Eso significaría hacer una siembra aproximadamente de la tercera parte de todo el estado de Querétaro. Luego, o sea, primero hablando de territorio. Segundo, la capacidad económica para llevar a cabo un programa como esos, hoy en día es básicamente imposible por el actual gobierno. 3, también había dicho que entre 400 y 450,000 campesinos y campesinas. Esto significaría que para lograrlo tendrían que aplicar 18 años de trabajo continuo, por lo cual si al señor le quedan 2 o 3 años de mandato, pues es muy fácil crear programas al aire para luego, cuando ya no esté, decir, pues yo me lavo las manos. Ahora, lo que también me parece un poco una aberración es que si un campesino va a recibir 5,000 pesos mensuales, no sirve absolutamente de nada. Por eso, la cuestión de la inmigración de Centroamérica y de México a los Estados Unidos, en el llamado paso a la búsqueda del sueño americano, un inmigrante que logra llegar a los Estados Unidos logra percibir aproximadamente $1,250, $1,300 mensuales. Entonces estamos hablando de más de 5 veces menos lo que percibiría un campesino en México. ¿Y para qué le alcanzan esos 5,000 pesos? Es una injustificación. Es más, este programa, primero, no es cierto, y segundo, están creando una desertificación en los pulmones más importantes del país. Llámese el sur de Tabasco, la zona de Campeche, la zona de Chiapas y la zona de Yucatán, devastando toda la selva. Entonces, y aparte pedible a los países del primer mundo, de países que tienen una cultura ecológica, pedirles que hagan una inversión en México, me parece irresponsable. Se debió haber concentrado en los temas de ecología y no en temas políticos que no tienen ningún interés por los mandatarios de otras naciones del mundo. Bien, pues te agradezco mucho, el tema es muy amplio, te agradezco mucho, tú eres un gran experto en esta situación que tiene pues que ver mucho incluso con gente que se maneja a los niveles de la Organización de las Naciones Unidas. Periódicamente te voy a estar solicitando tus puntos de vista, ingeniero Alessandro Covarrubias, y seguimos platicando. Por supuesto, fue un gran honor, don Juan, y espero próximamente volver a platicar contigo, y un saludo muy afectuoso a todo el respetable auditorio, por favor. Sí, a la audiencia, al equipo, dile a todos tus seguidores que le pongan me gusta y a los de nosotros también, porque son temas torales que deben de conocerse. Muchas gracias, gracias al ingeniero Alessandro Covarrubias Pfeiffer. Gracias, muchas gracias. Bien, aquí vamos a darle las felicitaciones a todos los que se llamen Jorge, Adalberto y Gil.
Muchas felicidades a mi cuñado Jorge Ayala Chávez, a Adalberto Ramírez, a Gil Mendoza Pichardo y a todos los que lleven ese nombre, así como con quienes estén festejando su cumpleaños, recordándoles, aunque los canse todos los días, sana distancia, cubreboca, gel, no haga fiestas y cuídese, nos falta todavía mucho para superar esta terrible pandemia que ya lleva más de un año y pues que ha cobrado muchas vidas. Aquí en México, lamentablemente, el pésimo manejo de esta pandemia hace que, según los expertos, pudieron haberse evitado cerca de 200,000 muertes y el país registra oficialmente, según ellos, 214,482 defunciones, que en realidad son alrededor de poco más de 500,000, y tenemos 2,323,785 casos. En Querétaro, pues, tratamos de controlar la situación, pero anda oscilando. Tenemos 65,369 casos con 4,369 defunciones, y en el mundo 144,804,485 con 3,073,868 casos que lamentar. Vámonos con las efemérides del día, nos vamos corridito por el tiempo, es que en realidad hablar con el ingeniero Covarrubias es muy interesante, son muchos los temas y es mucho el conocimiento que tiene. Entonces vámonos rápidamente con las efemérides, la información nacional e internacional, y continuamos con los deportes para regresar a la parte final de la información política y local.